Y una pregunta a la que quiero empezar, que este mediodía hemos escuchado en los medios de comunicación y que nadie da respuesta, pero que creo que es importante que se escuchen respuestas, es ¿por qué? ¿Por qué de estos atentados? ¿Por qué, por qué no, por qué toca Francia? Pues, en fin, somos inocentes, en fin, somos todos muy buenos. ¿Por qué? Si Francia es un país, digamos, eso no lo dicen, pero bueno, que cuando vamos a Francia vamos a divertirnos y se pasa muy bien en París y en fin, aquí todo, parece que hay una tranquilidad absoluta en París, ¿no? Sin darse cuenta de que, bueno, como dicen todas las tradiciones, recogemos lo que sembramos. Eso lo dicen todas las tradiciones espirituales. Entonces, ¿por qué se está recogiendo eso? ¿Qué es lo que se ha sembrado previamente para recoger eso? Y en ningún medio de comunicación he escuchado nada en ese sentido. Entonces me gustaría, si quisierais compartir vuestro sentir a la respuesta a esa pregunta que he escuchado repetidamente, pero nadie ha contestado. ¿Por qué? ¿Por qué de estos atentados? En la medida, vamos a hacer un poquito, porque hay muchas preguntas y mucho que compartir. Y nos podemos remontar a hace miles de años, ¿no? de la situación de la zona, del conflicto que dura ya muchísimo tiempo y que da lugar a situaciones como la que estamos viviendo. Bueno, yo imagino que tratar de encontrar una respuesta unívoca, ¿no? Una respuesta clara, única a una cosa como esta, no a una cosa como esta, sino a tantas cosas como esta que se vienen produciendo, es imposible, ¿no? Pero lo importante yo creo que es lo que tú decías, es decir, la violencia es algo que se siembra y que se viene sembrando desde hace mucho tiempo, y concretamente ahora después lo hablaremos en esa zona geográfica en donde parece que brota, digamos, la dirección de toda esta serie de atentados. Luego se ha sembrado y de una manera bastante clara, ¿no? Pero también es verdad que por mucha violencia que se siembre, pues también tendríamos que preguntarnos qué le pasa al ser humano cuando es capaz de tantas cosas, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, siendo brutal, siendo criminal, casi podríamos decir que no es ni siquiera, bueno, y matar a docenas de niños, ¿no? De mujeres, o sea, fríamente, ¿no? O a una persona fríamente, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el alma del ser humano para que se despendolen, por decirlo de alguna manera, estas fuerzas tan tremendamente negativas y feas, ¿no? Yo creo que son muchos elementos. Tratar de simplificar me parece que es un error, y creo que, en segundo lugar, diría, para empezar un poco a hablar de esto, pues que efectivamente es muy importante preguntarse en todo caso los porqués. No vale con condenar y responder, porque entonces estamos actuando mecánicamente, estamos actuando animalmente, y se supone que si nos sentimos agredidos de esta manera por la violencia terrorista es porque en la otra parte hay humanidad frente a la inhumanidad, pero si respondemos con inhumanidad, pues entonces es que esto ya cerramos y nos vamos, ¿no? Sí. Es fuerte la pregunta, no solo es por qué, sino, le gusta mucho a Emilio, un por qué y un para qué, ¿no? Porque está dentro de la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y para qué ocurre esto? Al hilo de lo que acaba de poner sobre la mesa Juan, creo que es crucial, ¿no? El no dejarse arrastrar por mecanismos automáticos. La sensación que se tiene cuando se escucha a la calle, cuando se escucha sobre todo las reacciones en medios de comunicación, es que el ser humano, o algunos seres humanos, ante cosas como esta, no reacciona el ser humano. Reacciona la mente con una serie de sistemas de creencias que llevan a verter opiniones e incluso a proponer actuaciones que tienen que ver con ese mecanismo, ese especie de automatismo de esos sistemas de creencias. Claro, esos sistemas de creencias que están muy instalados en nuestra biología, incluso en nuestra evolución como especie, esos sistemas de creencias te llevan a responder ante algo, una acción, una reacción, punto. Y claro, de esa forma no se va a ningún sitio. Entramos o seguimos
en lo que a mí me gusta llamar la cadena de odio. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una cadena de odio, donde asistimos periódicamente a nuevos eslabones de esa cadena, en un sitio o en otro, con un color o con otro color, con un número de víctimas o con otro número de víctimas, siempre igualmente inocentes. Y esa cadena parece no tener fin. Ciertamente esa cadena está entrando en el porqué, está siendo animada por seres humanos que, por su evolución de conciencia, por su forma de ver la vida, por los intereses que esa forma de ver la vida tiene, le llevan a impulsar esa cadena de odio. Es decir, esto no es casual, la cadena de odio no llueve, la cadena de odio no sale de la tierra, sino que la cadena de odio la crean seres humanos. Y la crean seres humanos con un determinado estado de conciencia, que es muy respetable, porque es el suyo, pero que, no obstante, no tiene justificación desde el punto de vista que produce mucho daño. También lo ha comentado Juan, ¿dónde arranca esa cadena? ¿A dónde nos remontamos? Depende de dónde nos queramos remontar históricamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el ámbito europeo, árabe-europeo, yo diría que a nivel mundial, pero ahora estamos hablando del ámbito y de las relaciones entre Europa y los países árabes y Europa, yo creo que ha habido dos grandes oportunidades. Una fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se podían haber puesto cimientos muy distintos de los que históricamente había sido la dialéctica entre Oriente y Occidente. No se pusieron. Una serie de acontecimientos, el propio nacimiento del Estado de Israel, la beligerancia que el Estado de Israel inmediatamente toma, quizás como elemento defensivo de expansión, provocando conflictos, hicieron que esos cimientos de paz no se pusieran. Y evidentemente intereses económicos. Era la época de la Guerra Fría y ambos bloques tenían intereses geoestratégicos y económicos con relación a la zona. Ahora bien, el tiempo fue pasando y ocurrió algo que en Europa vivimos de primera mano, que fue la caída del muro de Berlín, el fin de los bloques. Esos dos bloques que habían hostigado y que habían posicionado incluso a países árabes en un sector o en otro, esos bloques desaparecen como tal y se genera una nueva realidad. En Europa desaparece el bloque comunista y se genera una nueva realidad. Pues bien, a partir de ahí la dialéctica, esa dinámica que se había abierto, no solamente no cesa, sino que se incrementa. Cuando esos países ya no están bajo la tensión de esos dos bloques, los intereses geoestratégicos del bloque, vamos a llamarle occidental, y los intereses económicos prevalecen por encima de cualquier otra cosa. Y creo que es evidente que hemos ido asistiendo a una cadena de acontecimientos bélicos que con el tiempo han ido dando lugar a atentados terroristas, y de eso también me gustaría hacer ahora una precisión. Han ido dando lugar con el tiempo a atentados terroristas, pero ha sido una cadena de acontecimientos bélicos, donde siempre, y esa es la realidad, guste o no guste, siempre Occidente es la que ha intervenido en ese ámbito, en esos territorios, y me parece bastante evidente que después de tantas cosas que cualquiera de los que estamos en esta mesa o los que estén escuchando el programa podemos tener en la memoria, parece que es evidente que siempre con mucho engaño. No solamente por el caso célebre de Irak, de las armas de destrucción masiva, donde ya hasta el más tonto del colegio sabe ya que ahí de armas de destrucción masiva no había nada y que lo único que se pretendía era el control económico de unos pozos petrolíferos, de una fuente de riqueza enormemente importante que determinados intereses querían apropiarse como se han apropiado de hecho. Pero no solamente ha sido el caso de Irak, ha sido el caso continuo en otros ámbitos geográficos. Y hemos ido de oca en oca. Cuando no había un conflicto en Irak, lo había en Afganistán, y si no lo había en Libia, y si no lo había en Líbano, y si no lo había en Siria, una constante. Y claro, esa constante, desde el ámbito nuestro, desde el ámbito de Occidente, lo llamamos guerra. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Y cuando en esa guerra se produce la muerte de personas inocentes, de niños, de mujeres, de ancianos, lo llamamos efectos colaterales, daños colaterales, y nos quedamos tan panchos, y no ocurre nada. Y esas imágenes que aparecen de esos países destrozados, con tantas muertes, con tantas calamidades, ya parece como si la opinión pública, lo que se dice con relación a los valores en bolsa, que ya lo ha descontado, es como si eso ya no movilizara al alma humana, ¿no? Pero claro, eso está movilizando a unas determinadas personas, está movilizando fundamentalmente a los que allí son como los de aquí que están provocando eso. Porque igual que aquí hay personas con un estado de conciencia que están provocando eso, allí también hay personas con ese estado de conciencia. Y esas personas de allí con ese estado de conciencia
encuentran la excusa perfecta para sacar sus formas de ver la vida, su fundamentalismo, su integrismo, su intransigencia, su odio, su ira, y todo lo que denominamos atentado terrorista no es sino el resultado precisamente de eso. A partir de ahí, cada vez que hay un atentado terrorista, desde Occidente, lo que mecánica y automáticamente se habla de responder. Y nuevamente se vuelve a tirar bombas, nuevamente se vuelve a invadir, nuevamente. Lo que no hace sino generar más odio todavía allí y dar más cancha a los que desde el punto de vista integrista y fundamentalista están por esas posiciones. Es decir, dicho en Román Paladino, yo me veo como espectador de algo en lo que sin duda ninguna tendré algo que ver, puesto que forma parte de mi vida y todo lo que hay en mi vida tiene que ver conmigo, pero yo me veo muy como espectador de unas dinámicas en las que de corazón no tengo nada que ver y que en un sitio y en otro son las mismas. Y por tanto no vale, o por lo menos así lo siento, ponerse de un lado o de otro, porque no hay lado del que ponerse, porque en los dos sitios hay lo mismo, exactamente lo mismo. Hay odio, hay ira y hay un estado de conciencia que da de sí lo que da de sí, ¿no? Y desde luego, y ya termino, lo que yo mismo lo he utilizado en el lenguaje, pero voy a intentar no volverlo a utilizar ahora una vez que me explique, es que lo que entiendo de corazón que no es de recibo es que cuando desde Occidente se ataca a Oriente, le llamemos guerra. Y que cuando desde Oriente, con las armas que tienen, que son las que tienen, responden a eso, le llamamos terrorismo. No vale. Realmente, esa dinámica de odio de ambos lados, por estos personajes a los que he hecho referencia, lo que han puesto sobre la mesa es una guerra. Estamos en una guerra abierta. Estamos en una lucha posiblemente entre un David y un Goliat y un David. Occidente será el Goliat y Oriente, los países árabes serán el David, pero es una guerra abierta. En la guerra esa, desde el punto de vista de los intereses económicos occidentales, se utilizan las armas que se tienen, que son muy poderosas. Desde el punto de vista del mundo árabe, se utilizan las armas que se tienen, que no dan más de sí de lo que dan, que evidentemente generan daño y generan violencia de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que ha llegado el momento de romper la dinámica de la simple respuesta y lo que estamos haciendo aquí, cada uno en su corazón. Y las respuestas pueden ser múltiples, ¿eh? Pero vamos a preguntarnos de verdad qué es lo que está ocurriendo y no dejarnos ni más ni menos que arrastrar por esta vorágine que no conduce a ninguna parte.